La ciudad despertaba envuelta en una neblina espesa que cubría las calles como un secreto. Los semáforos parpadeaban con su luz roja intermitente, y el silencio de la madrugada apenas era interrumpido por el sonido distante de algún motor viejo o el ladrido solitario de un perro. En uno de los barrios más humildes del sur de la capital, una figura delgada salía de un edificio desgastado, con una mochila al hombro y los ojos cansados. Era Luis Herrera, de 39 años, y aunque no lo sabía todavía, ese día estaba destinado a cambiar su vida para siempre. Luis vivía en un pequeño departamento de 2 ambientes con su madre enferma, doña Carmen, una mujer que había sido costurera durante toda su vida hasta que la artritis la obligó a guardar las tijeras. La pensión apenas alcanzaba para cubrir los medicamentos más urgentes, y Luis, sin empleo fijo desde hacía meses, hacía lo imposible por mantener la comida sobre la mesa. Limpiaba vidrios de automóviles, ofrecía ayuda en mercados, cargaba bolsas en la feria y, cuando podía, juntaba chatarra para vender. Nunca se quejaba. Caminaba con la frente en alto, como si esa dignidad que llevaba dentro fuera lo único que nadie podría quitarle jamás. La relación con su madre era lo más sagrado que tenía. Ella, aunque limitada por los dolores y la edad, aún encontraba fuerzas para sonreírle cada mañana, para prepararle café con pan duro, para preguntarle si había tenido suerte. Y Luis siempre respondía lo mismo: hoy no, pero ya va a salir algo. Aquel jueves, el mismo en que comenzaría esta historia, había salido más temprano que de costumbre. Tenía una entrevista prometida por un amigo en una empresa de limpieza en el centro. No era mucho, pero al menos tendría algo fijo. Caminó durante casi una hora hasta llegar a la parada del colectivo. Subió, saludó al chofer, se sentó junto a la ventana y dejó que el traqueteo de la ciudad lo adormeciera. Mientras tanto, en otro punto de la ciudad, en una torre de cristal rodeada de autos de lujo y guardias privados, un hombre ajustaba su reloj suizo mientras bajaba por el ascensor principal. Rodrigo Altamirano, de 56 años, era uno de los empresarios más reconocidos del país. Fundador de una cadena de hoteles de 5 estrellas, inversor en proyectos inmobiliarios y dueño de varios medios de comunicación, era temido por algunos, admirado por otros y conocido por su carácter frío, distante, casi mecánico. Vestía trajes italianos, manejaba un Mercedes-Benz blindado y rara vez hablaba con alguien que no estuviera en su mismo nivel económico. Aquel día, sin embargo, había algo que lo molestaba. Había discutido con su hijo mayor la noche anterior, y la tensión en su mandíbula lo delataba. Además, su chofer, un hombre joven e inexperto, se había demorado más de la cuenta. Al llegar al centro, Rodrigo bajó del auto con prisa, sin darse cuenta de que la billetera de cuero negro que guardaba en el bolsillo interno del saco se deslizó silenciosamente hasta el suelo. Estaba tan concentrado en una llamada que ni siquiera notó su ausencia. Luis, por otro lado, había bajado del colectivo justo frente al edificio donde se realizaría la entrevista. Se detuvo un momento en la vereda, acomodó su camisa planchada con esmero y respiró profundo. Estaba a punto de entrar cuando algo llamó su atención: una billetera tirada junto al cordón de la vereda. Se agachó, la tomó y la abrió con cuidado. No podía creer lo que veía. Había al menos 3 fajos de billetes de alta denominación, varias tarjetas doradas, documentos y una tarjeta de presentación grabada con letras finas: Rodrigo Altamirano, presidente ejecutivo. Luis tragó saliva. Miró a su alrededor, pero nadie parecía haber notado la escena. El pulso le temblaba. Una voz interna le susurró que con ese dinero podía resolver todo: la renta atrasada, la farmacia, la comida, incluso unos zapatos nuevos. ¿Y si nadie se enteraba? ¿Y si lo usaba solo un poco, como un préstamo? Pero había otra voz, más profunda, más antigua, que le recordaba las palabras de su madre: la necesidad no justifica la deshonestidad, hijo. Lo correcto siempre te protege, aunque parezca que no. Luis respiró hondo. Guardó la billetera con cuidado y decidió que la devolvería. Caminó por la cuadra hasta la puerta del edificio, preguntó al portero si había visto a un hombre de traje bajarse de un Mercedes negro y lo siguió hasta la entrada principal. Allí, entre vidrios reflectantes y pisos de mármol, preguntó por el señor Altamirano. Le dijeron que ya no estaba allí, que había salido hacia su oficina privada. Luis no se rindió. Pidió la dirección, se disculpó por la insistencia y tomó un colectivo más para llegar al barrio exclusivo donde se ubicaban las oficinas centrales del grupo Altamirano. Al llegar, lo detuvieron en la entrada. Nadie quería escuchar a un hombre con ropa modesta diciendo que traía algo importante. Pero Luis no levantó la voz. Sacó la billetera del bolsillo, la mostró con respeto y dijo: no me voy hasta entregársela en persona. Eso fue suficiente para que una secretaria llamara al despacho principal.
Rodrigo lo recibió sin muchas expresiones. Le agradeció con frialdad, revisó la billetera y, sin decir mucho más, le ofreció un sobre con dinero como recompensa. Luis lo miró, negó con la cabeza y dijo, «Gracias, señor. Pero no lo hice por eso». Y se fue. Pero lo que Luis no sabía era que Rodrigo, por primera vez en muchos años, sintió algo moverse dentro de él. Un hombre que no se dejó tentar por miles de dólares, un desconocido que fue más honesto que sus propios socios. Esa noche, el millonario no pudo dormir. Algo le decía que debía volver a ver a ese hombre. Esa noche, la lluvia golpeaba las ventanas de la oficina de Rodrigo con una cadencia hipnótica. Sentado frente a su escritorio de caoba, el empresario no podía concentrarse en nada. Había firmado documentos, revisado balances, hablado con 3 gerentes, pero su mente no dejaba de volver a ese hombre humilde que había devuelto la billetera sin aceptar nada a cambio. Rodrigo Altamirano, que había construido un imperio desconfiando de todos, se sentía inquieto. ¿Qué clase de persona era esa? ¿Por qué alguien con tan poco podía tener tanto sentido del deber? «Consígueme el nombre completo de ese hombre», ordenó al día siguiente a su asistente personal. «Quiero saber quién es, dónde vive, con quién vive, todo». En menos de 24 horas, tenía sobre su escritorio un informe detallado. Luis Herrera, nacido en un barrio obrero, sin antecedentes, sin deudas con la ley, con una madre enferma a su cuidado y sin empleo formal desde hacía más de un año. Había trabajado como ayudante de obra, lavaplatos, repartidor, y últimamente hacía changas para sobrevivir. Su madre, doña Carmen, había sido operada de la cadera recientemente y necesitaba fisioterapia constante. Vivían en un departamento deteriorado alquilado por un tío lejano. No tenían familia cercana, ni contactos, ni nadie que pudiera ayudarlos. Rodrigo apoyó el informe y se quedó mirando por la ventana. El sol de la tarde bañaba los rascacielos con un brillo dorado. Se preguntó qué habría hecho él en el lugar de Luis. No estaba seguro de tener la misma entereza. Sin decir palabra, llamó a su chofer. «Vamos a hacer una visita». Luis estaba en casa, pelando papas con su madre, cuando alguien golpeó la puerta. Era un hombre joven de traje, acompañado por una señora elegante que sonreía con cortesía. «¿Luis Herrera? El señor Altamirano desea verle». Luis se sorprendió. Pensó que tal vez había habido algún problema, que habían olvidado algo, que lo estaban acusando. Pero los invitados fueron claros. «Nada malo, señor. Él quiere agradecerle de verdad». Doña Carmen se asustó un poco, pero Luis la tranquilizó, se cambió de camisa y subió a un auto de vidrios polarizados. Durante el trayecto, observó los edificios altos, los parques privados, las entradas con portones eléctricos. No entendía qué estaba haciendo allí. Cuando bajó frente a una casa inmensa, con columnas de mármol blanco y jardines floridos, casi se sintió fuera de lugar. Rodrigo lo esperaba en la entrada, con una camisa sin corbata y una expresión extrañamente cálida. «Luis, gracias por venir. Pase». La casa era como una mansión de película. Luis caminaba con cuidado, como si pudiera romper algo. Rodrigo le ofreció un café, lo invitó a sentarse y lo miró durante varios segundos sin decir nada. «¿Siempre ha sido así de honesto?» Luis sonrió, incómodo. No sabría decirle. «Solo hice lo que creí correcto». «¿Qué necesita usted?», preguntó Rodrigo de pronto. «¿Dinero? ¿Trabajo? ¿Una oportunidad?». Luis dudó. No quería parecer aprovechado, pero tampoco era orgulloso. «Un trabajo me vendría bien. Algo que me permita cuidar de mi madre y dormir tranquilo». Rodrigo asintió. Le entregó una carpeta con el logo de una de sus empresas constructoras. «A partir del lunes, usted será parte de nuestra división de mantenimiento. Pero antes, quiero mostrarle algo más». Lo llevó al jardín trasero. Una casa más pequeña, al fondo del terreno, recién remodelada, con muebles nuevos y vista al parque. «Si usted quiere, esta casa es suya. Está bajo su nombre». Es mi manera de decirle que en este mundo, la honestidad no siempre pasa desapercibida. Luis sintió que las piernas le temblaban. Nunca nadie había hecho algo así por él. Por un momento, pensó en negarse, en decir que no era digno. Pero recordó a su madre, a sus noches sin dormir, a sus zapatos rotos y su dignidad inquebrantable. «Gracias, señor Altamirano. No sé cómo agradecerle». «Ya lo hizo, Luis. Ya lo hizo». Esa noche, Luis volvió al viejo departamento con lágrimas en los ojos y un contrato en el bolsillo. Su madre, al escucharlo, se temió lo peor. Pero cuando Luis le contó todo, ella solo lloró en silencio, abrazándolo como cuando era niño. Por primera vez en años, durmieron sin miedo al mañana. Mientras tanto,
Rodrigo volvió a su mansión, se sirvió un whisky y miró su reflejo en la ventana. Por dentro, algo había cambiado. Tal vez, después de tantos años construyendo imperios, había encontrado algo que el dinero nunca le había dado: respeto por alguien que no necesitaba nada para ser valioso. La primera semana en su nuevo empleo fue para Luis una mezcla de emoción, confusión y miedo. Aunque el uniforme era nuevo y la oficina tenía aire acondicionado, él sentía que todos lo miraban de reojo. Algunos empleados murmuraban a sus espaldas, preguntándose cómo había conseguido aquel puesto. Nadie sabía la historia completa, y muchos asumieron que era un protegido del jefe. Aún así, Luis mantuvo la misma actitud con la que había vivido toda su vida: humildad, trabajo silencioso y respeto. Le asignaron tareas sencillas al principio: mantenimiento de áreas comunes, revisión de equipos básicos, contacto con proveedores de limpieza. No era un trabajo difícil, pero sí exigente. Y Luis, acostumbrado a la fatiga física, se adaptó con rapidez. En poco tiempo, comenzó a ganarse el respeto de los supervisores, no tanto por su eficiencia, sino por su disposición a aprender y por su trato con los demás. Un día, mientras limpiaba una de las salas de reuniones, escuchó sin querer una conversación entre dos gerentes. Hablaban de un proyecto de remodelación que estaba inflando presupuestos de forma sospechosa. Al parecer, alguien dentro de la empresa estaba aprobando facturas falsas. Luis no quiso meterse, pero aquella noche, al recordar los rostros de su madre y del propio Rodrigo, supo que algo no estaba bien. Decidió observar. Pasaron algunos días. Confirmó que los rumores eran ciertos. Uno de los encargados administrativos estaba desviando dinero a través de contratos ficticios. Luis lo anotó todo, guardó copias y decidió, con el corazón latiendo fuerte, pedir una reunión con el propio Rodrigo Altamirano. Cuando lo recibió en su despacho, Rodrigo notó que algo serio pasaba. ¿Ocurrió algo, Luis? No sé si me corresponde hablar de esto, respondió, pero usted confió en mí. Y yo quiero hacer lo correcto. Luis le entregó los documentos. Rodrigo los revisó en silencio, su expresión endureciéndose a cada página. Cuando terminó, se levantó lentamente, cruzó los brazos y dijo: ¿Usted sabía que este hombre es primo del director financiero? No, señor. Pues lo es. Esto no será fácil. Yo solo hice lo que creí correcto, repitió Luis, con voz firme. Rodrigo asintió. No dijo más en ese momento. Pero al día siguiente, el escándalo estalló dentro de la empresa. El fraude fue expuesto, los responsables apartados, y se inició una auditoría general. Nadie mencionó el nombre de Luis públicamente, pero todos supieron que alguien había tenido el valor de hablar. A partir de ese momento, las cosas cambiaron para él. Ya no era el que llegó por casualidad, sino alguien respetado por su integridad. Rodrigo, por su parte, empezó a frecuentar más la sede operativa. Se reunía con empleados, escuchaba ideas, y poco a poco, algo en él se humanizaba. Un viernes por la tarde, después del horario laboral, Rodrigo fue a visitar a Luis en su nueva casa. ¿Puedo pasar? Claro, señor Altamirano. Siempre es bienvenido. Se sentaron en el porche, con vasos de limonada en las manos. La madre de Luis lo saludó desde la cocina con una sonrisa serena. ¿Sabe, Luis? Hace muchos años que no me sentía así. ¿Cómo? Como si las cosas tuvieran sentido más allá del dinero. Luis no respondió. Solo asintió, mirando el cielo que empezaba a pintarse de naranja. Estoy pensando en crear un programa, continuó Rodrigo. Una fundación para dar oportunidades a personas honestas, como usted. Gente que solo necesita una mano para levantarse. Sería algo hermoso. Y quiero que usted sea parte del equipo que lo diseñe. Luis lo miró sorprendido. ¿Yo? Nadie mejor. Usted sabe lo que es vivir sin nada. Y ahora, sabe también cómo usar algo para hacer el bien. Luis no lo pensó mucho. Aceptó. No por vanidad, sino por gratitud. Por la posibilidad de multiplicar lo que había recibido. Y así, un hombre que un día recogió una billetera en la calle, se convirtió en motor de una transformación mucho mayor de la que jamás imaginó. La noticia de la creación de la fundación se extendió rápidamente por los pasillos de las empresas Altamirano y, poco a poco, también por la prensa. El proyecto llevaba por nombre Fundación Caminos Justos, y su objetivo era ofrecer becas, empleos y vivienda temporal a personas en situación de vulnerabilidad, con una condición clave: que demostraran compromiso, esfuerzo y valores éticos. Rodrigo confiaba plenamente en que Luis era el corazón que daría vida a aquella idea. Luis asumió su nuevo rol con la misma humildad de siempre, aunque no podía evitar sentirse fuera de lugar entre tantos trajes caros y palabras complicadas.
Aprendía cada día sobre planificación, financiamiento, recursos humanos, pero lo que realmente lo movía era escuchar las historias de otros como él. Hombres y mujeres que, a pesar de la pobreza, no habían perdido su dignidad. Junto a un pequeño equipo, comenzó a entrevistar candidatos. Visitaban barrios marginales, centros comunitarios, iglesias, y recolectaban testimonios. Luis quería conocerlos en persona. Saber que los había sostenido en medio de la adversidad. Había algo profundamente transformador en ver sus propios ojos reflejados en los de otros. Sabía que cada historia que encontraba podía haber sido la suya. Pero no todos compartían su entusiasmo. Dentro del consejo administrativo del Grupo Altamirano, algunos ejecutivos comenzaban a inquietarse. El dinero destinado a la fundación, aunque relativamente pequeño comparado con los ingresos globales de la empresa, significaba recortes en otros sectores. Algunos inversionistas presionaban para redirigir los fondos hacia proyectos más rentables. Uno de ellos, Iván Solís, director de Expansión Internacional, era especialmente vocal en su oposición. Con todo respeto, Rodrigo, dijo durante una reunión, lo que usted hace con su dinero personal me parece admirable. Pero usar fondos de la corporación para caridad no es sostenible. No es profesional. Luis, que asistía como invitado, sintió un nudo en el estómago. Rodrigo, por su parte, lo miró fijamente. A veces, Iván, lo profesional no es lo correcto. Y lo correcto no siempre es rentable. Estamos hablando de negocios, no de utopías. Estamos hablando de personas, replicó Luis con voz firme. De dar oportunidades reales. Rodrigo no dijo más. Pero la tensión en la sala era evidente. Aquel día, Luis comprendió que no bastaba con tener buenas intenciones. La resistencia al cambio era real, poderosa, y muchas veces silenciosa. Las semanas siguientes fueron intensas. Algunos miembros del consejo intentaron desacreditar el proyecto, filtrar información errónea a la prensa e incluso insinuar que Luis estaba usando su posición para favorecer conocidos. Fue acusado injustamente de beneficiar a una familia del barrio donde había crecido. Aunque no había pruebas, la sospecha bastó para abrir una investigación interna. Rodrigo, furioso, le ofreció apoyo incondicional. Si decides irte, lo entenderé. Pero si te quedas, vamos a enfrentar esto juntos. Luis no dudó. No vine hasta aquí para rendirme cuando se pone difícil. Decidieron no solo continuar con la fundación, sino abrir completamente sus cuentas, publicar cada gasto, cada proceso de selección, cada donación. Con transparencia radical, desarmaron uno a uno los rumores. Incluso algunos periodistas se sintieron conmovidos por la forma en que Luis enfrentaba todo con la cabeza en alto y sin rencor. Poco a poco, el respeto regresó. La fundación comenzó a recibir donaciones externas, incluso de antiguos críticos. Nuevos aliados aparecieron, convencidos de que aquella semilla podía dar frutos reales. Rodrigo comenzó a hablar en público sobre la responsabilidad empresarial más allá del lucro. Y Luis, sin saberlo, se convirtió en una figura nacional. Una noche, después de una jornada agotadora, Rodrigo y Luis compartieron una cena sencilla en la misma casa donde Luis vivía con su madre. Doña Carmen los acompañaba, entre risas y recuerdos. ¿Alguna vez pensaste que todo esto empezaría por una billetera? Preguntó Rodrigo, levantando su copa. Ni en mis sueños más locos, respondió Luis. Pero creo que hay cosas que no son casualidad. Yo también lo creo. Esa noche, ninguno de los dos sabía que a la vuelta de la esquina, el pasado de Rodrigo tocaría la puerta de forma inesperada. Porque incluso los caminos más honestos pueden verse interrumpidos por viejas decisiones mal tomadas. Los meses siguientes fueron de crecimiento y reconocimiento para la Fundación Caminos Justos. Los programas de becas se ampliaron a otras provincias, se firmaron convenios con universidades, y empresas pequeñas comenzaron a abrir sus puertas a los beneficiarios. Luis se había convertido en un símbolo de integridad, y Rodrigo, en un empresario que demostraba que la riqueza podía tener un rostro humano. Pero en el mundo de los negocios y el poder, los enemigos no descansan. Todo comenzó con una llamada anónima a un canal de televisión. Luego vino un correo electrónico con archivos adjuntos. Documentos de hace más de 15 años, contratos antiguos firmados por Rodrigo Altamirano durante la construcción de un hotel de lujo en el norte del país. Entre ellos, un convenio con una empresa pantalla que, según la denuncia, había sido utilizada para desviar fondos del Estado en complicidad con funcionarios corruptos de la época. En cuestión de días, los medios comenzaron a replicar la noticia. El lado oscuro del filántropo, Rodrigo Altamirano en la mira por fraude millonario, un héroe o un farsante. Los titulares eran tan voraces como imprecisos.
A pesar de que los documentos no probaban una participación directa, bastó con la sospecha para que el escándalo estallara. Luis recibió la noticia al regresar de una visita a una escuela rural, donde la fundación había construido una nueva biblioteca. Al ver los mensajes en su teléfono, sintió que el piso se le desmoronaba. Fue directamente a la oficina de Rodrigo, donde lo encontró solo, con la mirada fija en la pantalla de su computadora. ¿Es cierto?, preguntó Luis, sin rodeos. Rodrigo suspiró profundamente. Hace 17 años, cuando estaba construyendo el segundo hotel de la cadena, un asesor me convenció de firmar un acuerdo con una empresa local. Me aseguraron que todo era legal. No hice las preguntas correctas. No revisé los documentos como debía. Y sí, esa empresa resultó estar involucrada en lavado de dinero. ¿Y lo sabía? No entonces. Lo supe años después. Para entonces, ya había liquidado el contrato y había despedido al asesor. Pero nunca lo denuncié. Me limité a alejarme. Luis se quedó en silencio. Era la primera vez que veía en Rodrigo una mezcla de vergüenza y vulnerabilidad. No soy inocente, Luis. Tal vez no robé, pero me callé. Me protegí. Pensé que al dejarlo atrás, todo quedaría en el pasado. Pero el pasado no desaparece. Luis bajó la mirada. Todo en lo que creía parecía estar temblando. Pero algo dentro de él le decía que ese momento no era para juzgar, sino para decidir. ¿Qué va a hacer ahora? No lo sé. Tal vez debería renunciar, dejar que otro dirija la fundación. No quiero que lo que construimos se manche por mis errores. Luis lo miró fijamente. Usted me dio una oportunidad cuando nadie más lo hizo. Me dio una casa, un trabajo, un propósito. No puedo borrar lo que usted fue, pero tampoco puedo negar lo que usted es ahora. Lo que haga con esta verdad es lo que va a definirlo. Rodrigo asintió. Sabía que esas palabras eran más duras que cualquier titular. 2 días después, convocó una conferencia de prensa. Frente a micrófonos y cámaras, leyó una declaración en la que reconocía su omisión, explicaba el contexto y anunciaba la apertura de una auditoría independiente para investigar el caso. Puso todos sus bienes personales a disposición de la justicia y dejó en manos del Consejo Administrativo la decisión sobre su permanencia en el grupo empresarial. La honestidad con la que enfrentó el escándalo descolocó a muchos. Algunos medios cambiaron el tono. Otros se aferraron al sensacionalismo. Pero lo cierto es que, al abrirse sin excusas, Rodrigo sembró algo más profundo: respeto. No por ser perfecto, sino por no esconderse. Luis, por su parte, asumió temporalmente la dirección operativa de la fundación. Mantuvo los proyectos activos, respondió con transparencia a todas las dudas y lideró con el mismo compromiso que lo había llevado hasta allí. Una tarde, mientras caminaba por el parque detrás de su casa, vio a Rodrigo sentado en una banca, con un libro en la mano. ¿Todo bien?, preguntó Luis. Estoy aprendiendo a estar en paz con quien fui. No es fácil. Nadie dijo que lo fuera, respondió Luis, sentándose a su lado. Pero lo está haciendo. Eso es lo que importa. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de tonos naranjas y violetas. Luis sabía que el camino aún era largo, pero también sabía que a veces, la redención no llega con aplausos ni con premios, sino con decisiones pequeñas, firmes, repetidas. Como devolver una billetera. Como decir la verdad cuando más duele. La vida, como una rueda que nunca se detiene, seguía girando. Y aunque la tormenta mediática en torno a Rodrigo Altamirano comenzaba a disiparse, nuevas responsabilidades caían ahora sobre los hombros de Luis Herrera. Dirigir la Fundación Caminos Justos era una tarea inmensa. Ya no se trataba solo de ayudar a otros, sino de administrar recursos, responder a expectativas y tomar decisiones que impactaban cientos de vidas. Luis trabajaba sin descanso. A veces llegaba a casa tan tarde que ni siquiera cenaba. Doña Carmen, aunque orgullosa, empezaba a preocuparse. «Hijo, el alma también necesita descanso», le decía con ternura. «No puedes salvar al mundo tú solo». Luis lo sabía, pero no podía evitar sentir que debía hacer más. Todos los días llegaban nuevas solicitudes de ayuda, historias de familias destrozadas, de jóvenes a punto de rendirse, de madres solas sin techo ni esperanza. Y aunque no podía con todo, tampoco sabía cómo decir que no. Fue en medio de ese torbellino que conoció a Julia Montoya, una periodista social que cubría temas de pobreza, salud comunitaria y educación rural. Había solicitado una entrevista con él para un reportaje especial sobre el impacto de la fundación en los barrios más desfavorecidos. Luis, cansado pero siempre amable, accedió a recibirla. Desde el primer momento, hubo algo distinto en ella. Julia no buscaba titulares fáciles ni imágenes con lágrimas forzadas. Escuchaba.
Preguntaba con respeto. Visitaba los lugares. Hablaba con la gente. Y, sobre todo, veía a Luis como un ser humano, no como un símbolo. Durante varias semanas, trabajaron juntos en las visitas de campo. Julia escribía, fotografiaba, documentaba. Luis coordinaba, resolvía, acompañaba. Poco a poco, entre jornadas compartidas y conversaciones sinceras, algo más fue naciendo. Una conexión profunda, suave, inesperada. Luis, que hacía años no se permitía pensar en el amor, comenzó a sentir de nuevo esa inquietud adolescente. Se sorprendía a sí mismo esperando sus mensajes, recordando sus palabras, buscando su mirada. Pero también dudaba. ¿Era correcto? ¿Había lugar para eso en medio de tanta responsabilidad? Julia, por su parte, no se apresuró. Observaba a Luis con admiración, pero también con una mirada crítica que él valoraba. No lo idealizaba. Sabía de sus silencios, de su obstinación, de su tendencia a cargar el mundo sobre los hombros. Y aún así, elegía quedarse cerca. Fue una tarde lluviosa, mientras revisaban informes en una escuela semiderruida, que Luis se animó a hablar. «No sé qué está pasando aquí, contigo, conmigo», dijo con voz temblorosa. «Pero siento que si no lo digo, voy a arrepentirme». Julia sonrió. Cerró su cuaderno y lo miró directo a los ojos. «A veces, lo que no planeamos es lo más verdadero». Y se besaron. Sin estruendos. Sin fuegos artificiales. Solo la lluvia golpeando el techo y dos almas cansadas encontrando refugio. Sin embargo, la vida, como siempre, no tarda en poner a prueba lo que apenas comienza a florecer. Semanas después, un grupo político con intereses oscuros comenzó a investigar a la fundación. Alegaban favoritismo en la entrega de ayudas, uso inadecuado de donaciones y conflicto de intereses por la relación de Luis con Julia, quien ahora trabajaba en un documental financiado por una ONG extranjera. Era una estrategia sucia para desestabilizar el proyecto. Luis fue citado por las autoridades. La fundación, auditada por tercera vez. Julia, presionada por su medio para tomar distancia. Y Rodrigo, que seguía retirado, reapareció públicamente para apoyarlo. «Te van a querer destruir», le dijo. «No porque hagas las cosas mal, sino porque haces que otros parezcan peores». Luis estaba furioso. No por miedo, sino por impotencia. Pero entendía que la transparencia era su única defensa. Decidió abrir todos los registros, publicar cada paso dado y permitir que medios imparciales observaran de cerca el trabajo de la fundación. Julia también habló. Se presentó en un programa de televisión y, con firmeza, desmintió las acusaciones. Defendió a Luis no solo como pareja, sino como ciudadano. Sus palabras, medidas y contundentes, impactaron a miles. «Este hombre no se salvó a sí mismo con una billetera», dijo al aire. «Nos está salvando a todos con su ejemplo». Poco a poco, la campaña de desprestigio se desarmó. Las auditorías confirmaron que no había irregularidades. Y aunque las heridas eran reales, Luis salió más fuerte. Ya no era solo un rostro amable. Era un líder. Esa noche, de regreso a casa, abrazó a su madre y luego tomó la mano de Julia. No necesitó decir nada. Ella lo entendía. A veces, la lucha más valiosa es aquella que nadie aplaude, pero que deja huellas en silencio. Con el paso del tiempo, el impacto de la Fundación Caminos Justos trascendió fronteras. Organismos internacionales comenzaron a referirse a ella como un modelo innovador de ética social. Luis fue invitado a congresos, foros y paneles donde compartía su experiencia con líderes de distintas partes del mundo. Muchos veían en él una mezcla extraña de sencillez y visión, algo difícil de encontrar en los círculos de poder. Pero con la fama vino también una nueva clase de desafíos. Grandes corporaciones comenzaron a ofrecer aportes millonarios a la fundación, con una condición: tener poder de decisión dentro del consejo directivo. Querían visibilidad, influencia, protagonismo. Y aunque las cifras prometidas podían duplicar el alcance de los programas actuales, Luis dudaba. Rodrigo, que había retomado discretamente su papel como mentor, le advirtió: «Cuidado con los lobos vestidos de inversores. No todo lo que brilla compra paz». Julia también lo miraba con inquietud. «Tienen intereses ocultos. Y tú lo sabes». Luis convocó a una reunión extraordinaria con el equipo de coordinación. Presentó todas las propuestas recibidas, sus beneficios, pero también sus riesgos. Algunos miembros, seducidos por el tamaño de las donaciones, insistieron en aceptarlas. Otros, más cautelosos, le pidieron que defendiera la esencia del proyecto. Luis pasó noches sin dormir. Le dolía pensar que, al rechazar aquellas ofertas, muchas personas quedarían sin ayuda.
pero también temía que al aceptarlas, perdería el alma de la fundación. Al final, escribió una carta pública, que fue compartida por medios de todo el país. Esta fundación nació de un acto de honestidad. De alguien que no tenía nada y aún así eligió hacer lo correcto. No podemos permitir que la urgencia por crecer nos haga olvidar quiénes somos. Preferimos avanzar lento, pero con la frente en alto, que vendernos al precio de perder nuestra libertad. La carta fue aplaudida por muchos y criticada por otros. Varias donaciones fueron retiradas. Pero Luis no se arrepintió. Había defendido lo que creía, como lo había hecho desde el primer día. Mientras tanto, su vida personal también enfrentaba un giro inesperado. Julia, que había recibido una oferta para dirigir un programa de documentales sobre justicia social en Sudamérica, debía trasladarse por un año a Colombia. El proyecto era importante, transformador, e incluía comunidades vulnerables de las que ella había hablado durante años. «No quiero alejarme de ti», le dijo entre lágrimas. «Pero también siento que necesito hacer esto. Es parte de mi vocación». Luis se quedó en silencio. La entendía. Admiraba su pasión. Pero el solo pensamiento de no verla cada día lo desarmaba. «¿Qué vamos a hacer?», preguntó ella. «Vamos a confiar. En lo que sentimos. En lo que somos. Y en lo que hemos construido». Julia lo abrazó con fuerza. No prometieron nada. No juraron eternidad. Solo se despidieron con la certeza de que el amor verdadero no se impone, se acompaña. Durante los meses siguientes, Luis siguió liderando la fundación con entrega. Mantuvo contacto con Julia por videollamadas, cartas, mensajes que a veces llegaban tarde pero siempre estaban llenos de ternura. Y aunque extrañarla dolía, también le recordaba que había cosas que merecían ser esperadas. Cierta noche, al regresar de una reunión con alcaldes de distintas provincias, encontró un sobre su escritorio. Venía sin remitente, pero con su nombre escrito a mano. Al abrirlo, encontró una carta sencilla. «Luis, hace muchos años tú devolviste algo que no era tuyo. Pero también me devolviste algo que ni yo sabía que había perdido, mi fe en las personas. Quiero que sepas que esta fundación ya no te pertenece solo a ti. Pertenece a cada acto de honestidad que inspira. Y mientras tú la guíes, no tengo dudas de que seguirá cambiando el mundo. Rodrigo». Luis sonrió. Miró por la ventana. Afuera, la ciudad dormía. Pero dentro de él, algo seguía despierto. Esa llama silenciosa que solo arde en quienes viven con propósito. Era una mañana fría de junio cuando Luis recibió una llamada que lo paralizó por dentro. La voz del médico era serena, profesional, pero cargaba el peso de lo inevitable. Doña Carmen había sufrido un accidente cerebrovascular. Estaba consciente, pero su movilidad se había visto afectada. Necesitaría cuidados intensivos, fisioterapia, rehabilitación, sobre todo, tiempo. Mucho tiempo. Luis dejó todo. Canceló compromisos, pospuso reuniones, apagó el teléfono y fue directamente al hospital. Al entrar en la habitación, encontró a su madre pálida, con la mitad del rostro levemente caída, los ojos cansados, pero aún con ese brillo dulce que siempre había sabido encontrar en él. «Ay, mi niño», susurró. «No me llores, ¿sí?». Luis intentó sonreír, pero las lágrimas no obedecieron. Se sentó junto a ella, le tomó la mano y la sostuvo entre las suyas por largos minutos, como si pudiera transferirle allí todo el amor, toda la gratitud, toda la fuerza que había estado guardando para cuidar de los demás. Esa semana fue un regreso forzado al silencio. Al silencio de la casa antigua, al olor de los medicamentos, a las madrugadas en vela midiendo la respiración de alguien a quien se ama más que a la propia vida. Luis se dio cuenta de que, a pesar de haber transformado la vida de muchas personas, había descuidado a quien lo formó. Eso lo carcomía por dentro. La fundación, por su parte, comenzó a resentir su ausencia. A pesar de contar con equipos competentes, era evidente que el liderazgo moral de Luis era el hilo que lo sostenía todo. Sin él, empezaron a surgir conflictos. Algunos coordinadores no coincidían en las prioridades, los recortes presupuestarios generaban tensiones y una falla técnica en el sistema de inscripción digital provocó un caos que llegó a los medios. Rodrigo intentó intervenir, pero ya no tenía autoridad formal. Algunos miembros del consejo comenzaron a sugerir que quizás era momento de reestructurar el liderazgo. Decían que Luis era noble, sí, pero emocionalmente demasiado vulnerable para dirigir un proyecto tan grande. Cuando se enteró, Luis se sintió roto. Por un lado, deseaba estar al lado de su madre, acompañando cada pequeño avance. Por otro, sabía que lo que habían construido juntos comenzaba a desmoronarse. Era como tener dos corazones latiendo en direcciones opuestas. Una noche silenciosa,
Sentado junto a la cama de doña Carmen, se permitió desahogarse. «Mamá, siento que estoy perdiendo todo». Ella, con esfuerzo, llevó su mano hasta el rostro de él. Logró formar solo una frase, pero fue suficiente. «Solo pierde el que deja de amar». Esas palabras resonaron dentro de Luis como un relámpago. Al día siguiente, convocó una reunión de emergencia con el consejo. Apareció con el rostro marcado por el cansancio, pero con los ojos firmes. «Sé que cometí errores. Que estuve ausente. Que me dejé llevar por el miedo. Pero también sé que este proyecto nació de la verdad, y que si permitimos que se vuelva una burocracia sin alma, estaremos traicionando todo lo que hemos defendido». Propuso una nueva gobernanza compartida. Designó nuevos líderes operativos, descentralizó decisiones, fortaleció áreas desatendidas. Y, por primera vez, aceptó que necesitaba cuidar de sí mismo y de la persona que más amaba en el mundo. Sin culpa. Volvió a casa con una silla de ruedas nueva para su madre, contrató a una enfermera de confianza y reorganizó su agenda para conciliar las dos misiones que ahora definían su vida: cuidar de la mujer que le enseñó a ser justo y mantener viva la llama de la fundación que ayudaba a despertar eso en los demás. En la última página del informe anual de la fundación de ese año, una frase escrita por él resumía el momento. «El amor es la forma más silenciosa de liderazgo. Y a veces, liderar significa quedarse». El verano llegó sin aviso, arrastrando consigo el calor, las noticias nuevas y los reencuentros largamente esperados. Luis acababa de regresar de una visita a una comunidad rural cuando encontró, sobre la mesa de su casa, un sobreconsello extranjero y su nombre escrito a mano. Lo abrió con las manos temblorosas. Era de Julia. La carta era breve, pero cargada de una emoción contenida. «Luis, terminé el proyecto antes de lo previsto. Fue duro, intenso, pero hermoso. Aprendí más de lo que imaginé y confirmé lo que ya sabía: mi lugar está contigo. Estoy volviendo. Y quiero que construyamos algo juntos. No solo desde la fundación, sino desde el alma». Luis no pudo evitar cerrar los ojos. Sentía el corazón apretado, como si toda la espera, todas las nostalgias, se condensaran en ese instante. Había algo definitivo en esa carta. Algo que no dejaba espacio para dudas. 2 días después, ella llegó. Luis fue a esperarla al terminal. Cuando la vio bajar con una mochila al hombro, el cabello recogido y esa sonrisa que él conocía tan bien, sintió que el tiempo se detenía. Ella corrió hacia él, y el abrazo que se dieron no tuvo prisa, ni miedo, ni silencio. «Ahora sí», susurró Julia. «Sin planes a medias. Sin despedidas». Luis no respondió. Solo la sostuvo más fuerte. Pero, como siempre, la vida tenía sus propias sorpresas reservadas. Esa misma semana, durante un evento sobre innovación social, Luis fue abordado por una representante de la Organización Mundial para la Justicia Ética, una entidad global con sede en Ginebra. Habían seguido su trabajo, el impacto de la fundación, su modelo de liderazgo y su capacidad de mantener principios en medio de presiones políticas y económicas. Y querían invitarlo a ser asesor principal en proyectos de impacto comunitario alrededor del mundo. El cargo requería viajes frecuentes, estancias de hasta 6 meses en el extranjero y, sobre todo, un alejamiento temporal de la fundación. La propuesta incluía recursos para expandir Caminos Justos internacionalmente, pero también significaba salir de casa, dejar a Julia recién llegada, y confiar en que otros mantendrían viva la llama que él había encendido. Luis tardó días en responder. Dormía mal, comía poco, y Julia, notando el peso de su dilema, fue directa. «No me mires a mí para decidir. Yo no soy una cadena. Soy tu compañera. Te voy a apoyar en lo que elijas, aunque duela». Él la miró con los ojos húmedos. «¿Y si me pierdo allá afuera? Entonces volverás. Y si no vuelves, será porque descubriste algo aún más importante. Pero no quiero que elijas por miedo». Luis se retiró un fin de semana entero. Fue al campo, a la casa de su infancia donde todo había comenzado. Allí, caminó entre árboles secos, releyó cartas antiguas, conversó con fotos de su padre ya fallecido y escuchó, en el silencio, la única voz que siempre había sabido guiarlo, la de la conciencia. Al regresar, reunió a su consejo, conversó con Julia y abrazó a su madre por largos minutos. Y entonces, con la serenidad de quien conoce el valor de la renuncia y del coraje, respondió a la organización internacional. «Acepto. Pero no para irme, sino para llevar lo que soy. Caminos Justos no termina aquí. Comienza a caminar más lejos». Luis llegó a Ginebra en pleno invierno. Las calles cubiertas de nieve le daban a la ciudad un aire silencioso y solemne. Desde la ventana de su nuevo departamento,
Observaba las luces encendidas de los edificios antiguos, el movimiento discreto de las personas, el idioma extraño que lo envolvía todo. Estaba lejos de casa, lejos de su madre, lejos de Julia, pero también cerca de una nueva parte de sí mismo que aún no conocía. Su trabajo como asesor principal en la Organización Mundial para la Justicia Ética comenzó con entusiasmo. Las primeras semanas fueron de reuniones, traducciones simultáneas, presentaciones y debates con líderes comunitarios de distintos continentes. Luis escuchaba con atención, tomaba notas, y cuando hablaba, lo hacía desde la verdad que lo había llevado hasta allí. No venía con fórmulas importadas. No se presentaba como un salvador. Hablaba de historias, de decisiones pequeñas que lo cambian todo, de honestidad sin cámaras, de una billetera perdida que había encontrado su camino. El impacto fue inmediato. Las personas conectaban con él. En lugar de cifras, traía humanidad. En lugar de estadísticas, traía nombres. A las pocas semanas, fue invitado a visitar proyectos en Senegal, en Bolivia, en Filipinas. En cada lugar dejaba algo, pero también se llevaba mucho. Sin embargo, con cada ciudad nueva, con cada avión, con cada hotel, Luis sentía crecer una soledad silenciosa. Las videollamadas con Julia eran menos frecuentes, no por falta de amor, sino por los horarios, los imprevistos, el cansancio. Su madre, por teléfono, fingía estar fuerte, pero él conocía el tono oculto entre líneas. Una noche, en un poblado rural de Guatemala, después de escuchar a unas madres contar cómo caminaban 3 horas para conseguir agua potable, Luis se sentó bajo la sombra de un árbol y lloró. No de tristeza, sino de sobrecarga. Era como si llevara el mundo sobre los hombros. Y en ese momento, se preguntó si realmente estaba ayudando al mundo o solo intentando demostrarse algo a sí mismo. La semana siguiente decidió escribirle a Julia. Pero al abrir su correo electrónico, encontró un mensaje de ella, enviado poco antes. Luis, no sé si este es el momento adecuado, pero necesito decírtelo. Estoy embarazada. Es tuyo. Y aunque me asusta, estoy feliz. Porque si hay alguien en el mundo con quien me gustaría construir una vida, es contigo. No te pido que vuelvas ahora. Solo que estés. A tu modo. A tu tiempo. Pero estés. Luis sintió que todo su cuerpo se estremecía. Durante varios minutos, se quedó sin aliento. No porque fuera una mala noticia, sino porque, de repente, todo cobraba sentido. Todos los viajes, todas las decisiones, todos los silencios, convergían en ese instante. Le respondió ese mismo día. Con pocas palabras, pero con toda el alma. Voy a estar, Julia, como nunca antes estuve para nadie. Porque ahora sé que no estoy caminando lejos. Estoy caminando hacia ustedes. En los meses siguientes, Luis organizó sus misiones de manera que pudiera alternar los países con breves estadías en casa. Creó un programa de intercambio entre la Fundación y la Organización Internacional, formando líderes locales para no centralizar la actuación. Aprendió a delegar, a confiar. Y, por encima de todo, a equilibrar propósito con presencia. El día en que sostuvo a su hija por primera vez fue el más silencioso de su vida. No hubo discursos, ni cámaras, ni reporteros. Solo él, Julia y ese pequeño milagro respirando entre sus brazos. La llamaron Esperanza. Y en ese instante, Luis entendió, ya no necesitaba elegir entre el mundo y su familia. Porque la verdadera misión comienza cuando se ama con conciencia. Y la verdadera justicia es aquella que se construye con las propias manos, desde el hogar. Los años pasaron sin hacer ruido, como hacen siempre los años cuando están bien vividos. Luis Herrera, ya con algunas canas en las sienes y arrugas suaves marcando los ojos, seguía caminando por el mundo con la misma humildad que lo llevó a devolver aquella billetera un día cualquiera en la ciudad. Pero ahora, a su lado, caminaba Esperanza, su hija, con ojos curiosos y una voz que no temía preguntar. La Fundación Caminos Justos se había expandido a 12 países. Estaba dirigida por un equipo multicultural, con líderes formados directamente por Luis. Ya no era necesario que él estuviera en todos los lugares, y esa era su mayor conquista. La estructura que había creado caminaba sola, como un árbol fuerte con raíces profundas. Julia se había convertido en un referente del periodismo social en América Latina. Sus documentales recorrían festivales internacionales y sus palabras seguían emocionando corazones. Y a pesar de las agendas llenas, nunca dejaron de mantener un pacto silencioso. Cada noche, a las 8, estarían juntos, sin importar el uso horario. Y si no era posible, el amor esperaría. Doña Carmen había partido en paz 2 años antes, durmiendo tranquila en su casa, rodeada de flores y cartas que Luis había traído de todo el mundo.
Su velorio fue sencillo, pero lleno de gente. Personas que ella nunca conoció en persona, pero que habían sido tocadas por sus enseñanzas a través de su hijo. En la tumba, una placa discreta decía: «Criaste a un hombre bueno. Y eso basta». En la última misión de su carrera, Luis viajó a Ruanda para acompañar la inauguración de un centro educativo construido en colaboración con la ONU. Fue recibido por una multitud de niños con carteles coloridos y sonrisas tan grandes que casi dolían. Allí, sentado bajo un árbol, con esperanza a su lado, contó una vez más su historia. ¿Y todo comenzó por una billetera?, preguntó una niña, sorprendida. Luis sonrió. Sí. Pero lo importante no era la billetera. Era lo que decidí hacer con ella. ¿Y qué decidió? Decidí no quedarme con lo que no era mío. Y eso, sin saberlo, me lo dio todo. Las risas, los juegos y las canciones llenaron la tarde. Y al anochecer, mientras el cielo africano se cubría de estrellas, Luis escribió una última carta. No era para Julia, ni para su hija, ni para la fundación. Era para sí mismo. Asterisco querido Luis. Llegaste más lejos de lo que soñaste. No por buscar poder, sino por negarte a perder el alma en el camino. Elegiste la bondad cuando nadie miraba. Y aunque no siempre supiste a dónde ibas, nunca olvidaste quién eras. Hoy, puedes descansar. No porque ya no haya nada por hacer, sino porque sembraste lo suficiente para que otros sigan caminando. Con gratitud. El hombre en el que te convertiste asterisco. Y al cerrar el cuaderno, con la mano de su hija entrelazada en la suya, Luis entendió que a veces los mayores milagros no vienen del cielo, sino del corazón silencioso de quien elige, una y otra vez, hacer lo correcto.